It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Nos preparamos para el Evangelio del día de hoy, lunes 9 de octubre del año 2023. Primera lectura. Comienzo de la profecía de Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 16 y capítulo 2, versículos 1 y 11. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, bajó a Yafe y encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar, para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron, pues, a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Ahora queremos regalarte un eco de esta maravillosa primera lectura. Hermanos y hermanas en la fe, esta historia de Jonás nos presenta un cuadro vívido de desobediencia, temor y, finalmente, redención divina. Imaginemos el escenario: un hombre llamado Jonás,
elegido por Dios para proclamar su mensaje en Nínive, decide huir y escapar de su responsabilidad. La desobediencia lo lleva a embarcarse en un barco que enfrenta una feroz tormenta enviada por el Señor. El Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar. Imaginemos la furia del mar mientras las olas golpean la pequeña embarcación. Los marineros, aterrados, se esfuerzan por mantener el control mientras invocan a sus dioses en busca de ayuda. Mientras tanto, Jonás duerme profundamente en las profundidades del barco, ajeno a la tormenta que su desobediencia ha desatado. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La situación se vuelve cada vez más desesperada para los marineros. Sienten que algo sobrenatural está detrás de la tormenta y, al descubrir que Jonás está huyendo del Señor, sienten un miedo profundo. Saben que están lidiando con el Dios del cielo y la tierra. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? La conciencia de Jonás lo lleva a admitir su culpa y ofrecerse como sacrificio para calmar la tormenta. A regañadientes, los marineros arrojan a Jonás al mar embravecido, y en ese momento, el Señor envía un gran pez que lo engulle, preservándolo durante 3 días y 3 noches. Hermanos y hermanas, esta historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la confianza en la voluntad divina. Nos muestra que incluso en nuestros momentos de desobediencia y miedo, la gracia de Dios está presente para guiarnos de regreso a su camino. Que aprendamos de Jonás y encontremos fuerza en la confianza en Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos preparamos, hermanos, para nuestro salmo del día de hoy. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió, desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, quien pudiera ver de nuevo tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas me acordé del Señor, llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Ahora queremos compartir junto a ti un humilde análisis comprensivo de este maravilloso salmo. Hermanos y hermanas en la fe, este salmo nos lleva a un viaje emocional, desde las profundidades de la desesperación hasta la luz de la esperanza. Imaginemos a alguien, sumido en la desesperación, gritando desde lo más profundo de su ser mientras se siente atrapado en un abismo oscuro y sin esperanza. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió, desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. En la desesperación más oscura, esta alma afligida encuentra consuelo en la oración. A pesar de sentirse arrojada a las profundidades de la tristeza y la soledad, se aferra a la esperanza en Dios. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, quien pudiera ver de nuevo tu santo templo. La sensación de estar lejos de la presencia de Dios es abrumadora. El anhelo de volver a sentir esa conexión divina llena cada pensamiento y cada oración. Es en este momento de desesperación y humildad que el Señor escucha y responde. Cuando se me acababan las fuerzas me acordé del Señor, llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En la debilidad y el agotamiento, esta alma encuentra fuerzas para recordar al Señor y elevar su oración. La respuesta divina llega como un rayo de esperanza,
sacándola de la fosa oscura y devolviéndole la vida. Hermanos y hermanas, este salmo nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras, la esperanza y la fuerza pueden encontrarse en la conexión con Dios. Que, en nuestros momentos de desesperación, podamos confiar en que nuestras oraciones llegan a los oídos amorosos del Señor, quien nos sacará de las fosas más profundas hacia la luz de su amor y gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en este pasaje del Evangelio, nos encontramos con un maestro de la ley que, con la intención de poner a prueba a Jesús, le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús, como siempre, nos lleva a las raíces mismas de la fe: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta enseñanza resume toda la ley y los profetas, destacando la importancia del amor y la compasión en nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, el maestro de la ley, buscando justificarse, le pregunta a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús comparte la parábola del buen samaritano, una narrativa poderosa y conmovedora que ilustra el verdadero significado del amor al prójimo. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Tanto un sacerdote como un levita, representantes de la religión y la moralidad de la época, pasan de largo, mostrando indiferencia ante el sufrimiento del herido. Sin embargo, un samaritano, un hombre considerado un enemigo por los judíos, se compadece, se acerca, le brinda primeros auxilios, lo lleva a una posada y cuida de él. Este samaritano, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, muestra un amor y compasión genuinos, demostrando que el prójimo es cualquier persona necesitada a quien podemos ayudar, sin importar su origen o creencias. La parábola del buen samaritano nos desafía a superar nuestros prejuicios y a amar a los demás sin condiciones. Nos muestra que el amor al prójimo va más allá de las barreras sociales,
culturales y religiosas. Nos llama a mostrar misericordia y compasión, a ser instrumentos del amor de Dios en un mundo herido y necesitado. Jesús concluye la parábola con la pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El maestro de la ley responde correctamente: el que practicó la misericordia con él. Jesús entonces dice: anda, haz tú lo mismo. En estas palabras finales, Jesús nos está desafiando a cada uno de nosotros. Nos está llamando a imitar al buen samaritano, a practicar la misericordia y el amor incondicional hacia los demás. Nos está instando a ser prójimos compasivos y generosos, a no ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestros semejantes, sino a ser agentes activos de su amor y gracia. Oremos para que podamos vivir de acuerdo con esta enseñanza. Que podamos ser prójimos compasivos y amorosos en un mundo que tanto lo necesita. Que nuestro amor y compasión sean una luz en la oscuridad, mostrando el camino hacia el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, oramos. Amén.